andan? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo andan ustedes? Todo bien. Mejor que anden, porque yo no tengo ni voz hoy, porque algo me pasó el fin de semana que me quedé sin garganta. Bueno, a ver, este, no sé cómo van, me gustaría repasar un poco algunas dudas, porque con ustedes la clase, la semana pasada, nos quedamos sin clases casi. Así que me gustaría repasar cómo andan con las tablas, cómo están con los avances de los grupos en general, ¿no? En particular los vemos individuales. Profe, te quería consultar, estuvimos hablando con los chicos del curso y si habrá una posibilidad de extenderla hasta el lunes que viene, la semana de entrega de tablas, si podría ser, si habrá una posibilidad, o unos Ustedes días más, profe. vayan avanzando y vemos con los profes qué hacemos. Yo no puedo contestar eso sin consultar, pero Perfecto. sí podemos ir avanzando en esto, ¿no? Yo ahí les puse, o sea, eso que te acabo de decir es un sí y avancemos con la consulta. Así vamos cerrando un poquito. Profe, ¿hay alguna fecha estimativa sobre las exposiciones? Bien, para todos, la idea es que apenas tengamos la gran mayoría de los trabajos, vayamos sorteando los lugares de la presentación. ¿Eh? Los lugares de la presentación. Y Bien, eso, perfecto. y la presentación lleva algo de lo que quiero hablar hoy, como para ir redondeándole algunas cuestiones. Cuando ustedes están haciendo el trabajo, y no sé si me escuchan, pero hasta acá llegó mi voz, así que hasta ahí, bueno. Están viendo, ¿no? La guía de control 9. ¿Sí? Sí, Sí, profe, sí. sí. En la guía de control 9 aparecen algunas cuestiones para tener en cuenta, que las vamos a pensar en forma de, primero, los costos de inversión, hay que tenerlos bien claros, y los costos de inversión tienen en una torta a lo mejor, no sé cuánto es, pero capital de trabajo, costo de preproducción e inversiones de activo fijo, AF. Esas son las inversiones, el costo total de inversión. Y después repartido en forma anual. Esta inversión total, tiene que estar allá por la tabla 23, 24, 25, financiarlas. ¿Cómo las financio? ¿Y cómo son los flujos de caja? Una vez que tengo eso, vamos a construir la 26, 27 y 28, que son flujos de fondos operativos y financieros. El cuadro de resultados, ahora lo vemos. Y analizar la rentabilidad de la inversión. O sea que una vez que terminé con el cuadro de resultados, de balance proyectados, etcétera, que ahora vamos a terminar de ver los errores comunes, empiezo a trabajar sobre la rentabilidad de la inversión. Tasa de rendimiento simple, tasa de rendimiento sobre el activo, margen de venta, periodo de recuperación de capital, todo esto es anualizado y es una construcción que se hace para todos los grupos y en forma estática. Y busco el mejor año, el año que tengo un 80, vayan tomando nota, ¿no? Para calcular todos los rendimientos, todos los índices, todos los que vimos. Entonces, una vez que calcule todos los índices de la rentabilidad comercial, pero todos, condiciones, todos, análisis de estructura de capital, es la aplicación de fórmulas. Y cuando tenga la aplicación de las fórmulas, voy a calcular el BEA también, y voy a tener que, a lo mejor, para calcular el BEA, hacer otras tablas, a lo mejor como las que yo les di o las que estuvimos trabajando en clase. Y a partir de ahí hago el análisis de condición de riesgo y incertidumbre. Quiere decir que todavía del trabajo nos están faltando trabajar sobre
los índices. Así que no estamos terminando. Una vez que trabajo sobre el análisis de valor económico, empiezo a trabajar con riesgo e incertidumbre, y esto tomen nota. A lo mejor, en mi proyecto, la mano de obra es una variable. A lo mejor, el precio de venta, que está compuesto por la cantidad que introduzco en el mercado, dije el ingreso, perdón, el ingreso está compuesto por cantidad y precio de venta. Alguna materia prima, algún insumo, algún suministro, bueno, si compro en el exterior, eso es el análisis de sensibilidad. Este análisis de sensibilidad yo puedo ir generando escenarios. A lo mejor un escenario es aumentar la mano de obra, claro, que ahora en un cierto porcentaje, y modificar todas las tablas. Porque ahora tenemos un aumento a lo mejor de un 10%, porque se está trabajando sobre paritarias y aumenta la mano de obra. A lo mejor la materia prima también aumentó, porque está sujeta a inflación. O sea que tengo un porcentaje de aumento de materia prima. En algún punto, 5% más, es muy poco, pero está bien. A lo mejor puedo jugar con mantener un mercado quieto y tratar de ver si subo el precio de venta. Eso sería un escenario. El otro escenario posible, en un cierto porcentaje, subo el precio de venta, vayan copiando. Otras variables, sí, no sé qué otras variables. Otras. Las que ustedes vean que son relevantes en tu proyecto. Después podré juntar si he hecho personal, que nadie quiere porque la estructura de trabajo lo pone así, pero puedo bajar un 5% de mano de obra. A lo mejor puedo aumentar el mercado, expandirlo. Había grupos que podían expandir el mercado en un 10%. Acá la pregunta sería, ¿hasta cuánto puedo bajar la mano de obra? El precio de venta. Es decir, tengo que trabajar sobre el precio de venta. Y acá tengo otro escenario. Y así ir generando escenario. Por lo menos 5. Y con esos 5 después haré unos criterios de probabilidad y análisis. Eso que hacíamos con los trabajos para poder analizarlo en función de equivalentes de certeza. Por ahí. Es importante, sí, porque el inversionista me va a pedir a mí que trate de analizar estos valores. Bien. Otra cuestión, y siguiendo con los indicadores de la rentabilidad financiera nacional, ¿cuáles son los flujos de fondos que tengo? Y tratar de calcular cada uno de estos índices. De hecho, están en la tabla, en las últimas tablas, que ahora vamos a ver cómo se calculan estos índices de rentabilidad. Y una vez que tengo los índices de rentabilidad, listo, ya está. Voy al informe ejecutivo. Borro los escenarios y voy al informe ejecutivo. Recomendaciones económicas, financieras, recomendaciones de rentabilidad, resumen ejecutivo y presentación. Listo. ¿Qué hacemos? El día que tengan que presentar ustedes, vienen y dicen, bueno, voy a presentar mi resumen ejecutivo en un Power, y en ese Power, a ver si tengo un ejemplo acá. Un ejemplo. Primero vamos, ¿qué hacemos? A todos los que estamos por ahí dando vuelta, le damos un resumen ejecutivo. Que ahí lo vemos. Pero hacemos un Power, no más de 10 diapositivas, donde vemos los elementos básicos del proyecto y lo que nosotros tenemos que mostrarle al inversionista. Es decir, yo voy a estar acá, tengo que simular que voy a estar, sí, en un Zoom frente a todos los alumnos, pero en realidad vas a estar en una consulta con inversionistas y le vas a decir, mi alimento para perros tiene el objetivo de satisfacer hogares con perros del 66% y clase media baja del 56%,
satisfacer necesidades de nuestros clientes cordobeses, mejorando la vida útil de los 1 año de construcción, 6 años, 4 en plena capacidad. Primera diapositiva. Concreto, real, lo menos posible explicado, pero sí lo más posible que se entienda. Hablé de cuál es el producto y cuál es mi objetivo. Lo segundo, otra diapositiva, demanda, oferta, hablo de mercado. Determino, pero clarito, cuál es la demanda anual y cuál es la capacidad de planta que yo voy a ocupar. El 10% del mercado, y tiene que estar bien claro. Objetivo, capacidad de planta del 10% y 15% del mercado. ¿Cuáles son mis competidores? La demanda que tengo y cómo la calculé a grandes rasgos. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué tengo que indicar en el resumen ejecutivo y en el power de presentaciones? Puede ser esto, puede ser un precio, puede ser lo que ustedes quieran, pero así. Producto. Mercado, producto. Alimento común de mordida pequeña, precio de venta, producción. Alimento común, mordida grande, precio de venta, producción. ¿Está? 1, 2, 3, 4 variedades. Sí, escucho oferta. ¿Cómo se vende? Bolsa de 3, 15 y 20 kilos. A ver, esto lo hizo alguien de ustedes, compañero de ustedes, otros años. Puede ir cambiando también, ¿no? A 70 pesos ya no estaba, hoy está 500, qué sé yo. Bueno, emplazamiento. Voy tema por tema, pero poniendo clarito, conciso. Ciudad de Córdoba, Barrio San Carlos, circunvalación, terreno 50.000, edificio 3.500 metros. ¿Dónde distribuyo? Córdoba, yo no puedo llamaría distribución de productos. Mano de obra, 11, variable, de 8 a 20, total 25 a 26. No está poniendo el costo de mano de obra. No está poniendo el costo, digo, si voy a criticar. No está poniendo el costo del terreno, a lo mejor más adelante, no sé, pero tendría que estar. ¿Cuánto sale el terreno? ¿Cuánto sale la logística de distribución? Un poco más de número de pesos. Proyección de ingresos. Ingreso por venta, ¿no? La proyección. Año 1 tanto, año 2, 3, 4. Llego al año 5 con el 55%, 70% productivo en el año 5, 162 millones, 2 millones de kilos. Productivo. ¿Es mucho? Tal vez pusimos muchos números. A lo mejor al inversionista le gustaría en esto decirte cuánto en el año 5, que tengo el 70% productivo, o en el año 6, que tengo el 85%, ya tengo una idea. ¿Ven que entre el año 5, 6 y 7 no cambió mucho la historia? En el año 5 tengo 162 millones, 196, 200. O sea, el inversionista dice 200 millones por año productivos. 2 millones de kilos. Es lo que le interesó, eso son esos números grandes. Ustedes tienen que ir viendo y aprendiendo sobre esos números grandes. No, del 1 al 10 no hace falta. Eso sí me piden más fino el tema. Y puede estar en el proyecto, pero no en el... Puede estar en el proyecto y no en el informe. ¿No? Ingreso por venta de 57 millones en el año 1, de 231 en el año 7, costos productivos. Acá analiza costos productivos, rentabilidad, análisis de algo, mostrando algo. Inversión total, esto es muy importante. Siempre tengo que mostrar una inversión total, porque es 61 millones de pesos entre activos, capital de preproducción y capital de trabajo. Obviamente, a lo mejor el terreno era algo muy importante, el equipamiento y el terreno 6,8 no era tan importante. La obra civil sí era importante, no lo estamos viendo ahí, pero está más abajo. Obra civil tiene un valor. Capital de trabajo 25%. ¿Hay algo que me diga cuál es la relación entre capital de trabajo, activo fijo y capital de preproducción? No. Pero estimativamente un proyecto debería tener un cuarto de capital de trabajo, de un quinto a un cuarto, cuanto menos mejor. Capital de preproducción también, bastante poco. Y activos, un 70 es mucho, pero un 50 es poco. Digo, depende también el rubro y el sector donde estoy manejando. Financiamiento. ¿Aquello cuánto lo financio? En un 60-40.
Esto es discusión del grupo, habíamos quedado en que 40% de préstamos, 60% de capital. Los préstamos eran del Banco Social, sistema francés, 10 cuotas, 4 cuotas, 6 cuotas, hoy 10 cuotas no te están dando ni de casualidad, pero bueno. Inversión año 0 y 1 ponen 36 millones, los 46 millones la gente. Necesito 43 millones de financiamiento. Bueno, ¿dónde marco las fuentes de financiamiento? Fíjense los temas que van teniendo. Esto yo se lo dejo en el Telegram. Lo importante es ir viendo cómo, conciso, claro y qué muestro. Ya se lo subo al Telegram, pues que hable con usted. Listo, ya terminé con todo el financiamiento y ahora me pongo a ver cómo son los índices. Primero todos los índices, calculamos, todos. Porque la pregunta es, ¿qué indicadores para tu proyecto en especial, qué indicadores son o qué índices son los que son más relevantes? No sé, porque no sé tu proyecto, todos los que tiene. A lo mejor es relevante el periodo de recuperación de capital. A lo mejor es relevante una rentabilidad de Dupont. Ah, sí, Vanity seguro. Sí. El BEA puede ser más relevante para tu proyecto cuando destruye capital. O construye, o cuál es el valor agregado que le pone. Por eso, primero, si ustedes saben cuáles son los más relevantes de su proyecto, calculen solamente esos. Si no, vean cuáles son los más relevantes, calculando todos y eligiendo los más relevantes. Acá ponen los más relevantes. En el informe ejecutivo tal vez pongan más, un poquitito más, mostrando un poquitito más. Pero al final está todo calculado el trabajo. ¿Vale la pena calcularlo año por año? Estamos mostrando mucho. El inversionista ve muchos números, no le interesa. De hecho, ve números que son 17, 22, 25 y 27, le da lo mismo a él decirle 25 millones. ¿Está? Si le interesa, 165 millones de valor actualmente. En 10 años, por supuesto, actualizado. Si le interesa, que paga 179 millones de dividendos. Hay un grupo en el 4D2 que está haciendo alimento balanceado. Esto, digo, como para comparar, realmente el alimento balanceado es un buen negocio. El año pasado le dio un montón de... el año pasado no, el año que se hizo este trabajo, un montón de rentabilidad. Un periodo de recuperación de 4 años está muy bien. Claro, venden muchísimo. Es muy amplio donde tienen que vender. O por más que diga el 15% del mercado. Pero parece buen negocio. Ojo que no tiene que dar buen negocio, tiene que dar algo. Análisis de liquidez. Yo no hubiese hecho análisis de liquidez. Pero para ello fue representativo el análisis de liquidez. Índice de liquidez seca, total, todo, relación deuda-capital. Pero a lo mejor si pongo esto, tendría que poner, ¿se acuerdan? Que era desahogado, y tenía como el teléfono, no sé, como el semáforo, rojo, amarillo y verde. Bueno, eso sí tendríamos que ponerlo. En cada índice, sobre todo los índices estáticos, poner cuáles son los valores óptimos. ¿Y vale la pena calcularlo para todos los años? No, en el año 5 y en el 6 y en el 7 ya tengo la representatividad de estos índices. Mira, 292, 2,92, 281, 280. Me clavo en 280 con esto y estoy indicando cuál es mi proyecto. 1,47, 1,42, 1,53, 1,40. Digo, si digo 1,45, cuando lo voy a definir a mi proyecto entre el año 5 y 6, define mi proyecto. 4 variables me están definiendo mi proyecto, no hace falta calcular todos los años. Ah, pero la verdad que tengo que calcularlo todos los años porque si no, no puedo ver cómo varía. No me doy cuenta. Bien. Se considera el año 7 del proyecto. Para las relaciones importantes. No siempre el año 7, pero hay un año representativo del proyecto. Analícenlo, búsquenlo ustedes en cada uno de los. Vea,
esta gente no. Esta gente dijo, año 1 negativo, y sí, destruye capital. Año 2, 3, 4, punto de equilibrio, 57.000 kilos a 41 millones de rentabilidad. Valor económico agregado, 7, 8 millones en algún año. Lo calculó todos los años. Bueno, muestren esto, muestren así. Ven que están poniendo 1 o 2 valores por cada diapositiva, un cierto análisis. 5 diapositivas para mostrar el producto, 5 diapositivas para los indicadores. Ya me fui a la rentabilidad nacional, terminó mi proyecto. Valor agregado neto, prueba de eficiencia absoluta, escasez de capital y mano de obra. 2 palabras a lo mejor le faltarían acá. No solo la palabra aprobada, sino que estoy midiendo con esto, ¿no? Como si tengo alguna crítica. ¿Qué más? Escenarios reales. Acá es donde yo digo, ¿no? Con los escenarios, a lo mejor se puede hasta calcular. Se puede calcular BAM, TIR y BEA, que a ellos les pareció importante estos 3 indicadores. Valor esperado, equivalente de certeza, coeficiente de adversión al riesgo 0,85. Estos valores manejan ustedes, 0,70. Hoy 0,90. Digo, tengo mucho miedo. 0,90, 95. Entonces se me achica la curva de distribución. Y bueno, y esos escenarios que yo le decía con las variables, vuelven a recalcular todo, por eso las tablas estaban ligadas, y vuelven a recalcular todo. A lo mejor este es el análisis que más le interesa al inversionista. Pero me está faltando, ¿cuáles son las variables sensibles? No sé, materia prima, precio de venta, cantidad de mercado, que esto me da ingreso, mano de obra, directa, indirecta. Acá me parece importante la materia prima, ¿no? La mano de obra también, eran 25. Bueno, pero fíjense que no está indicado. Entonces yo tengo que decir, sí, marquemos la mano de obra, la materia prima, los capitales y la materia. ¿Cuáles son mis variables sensibles? Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las variables sensibles de este proyecto? Bueno. Y las tablas están ligadas. Bueno, y al final, nada, esta es la última tabla. Después puedo decir, gracias, se recomienda invertir en el proyecto o no. Digo, no se recomienda invertir. Y si no se recomienda invertir, la pregunta vuelve a ser, ¿cuál es el precio de venta o la cantidad de producto que yo puedo vender para que se pueda invertir? Para invertir. O directamente, no tengo mercado para invertir, porque si crece mucho mi precio de venta, lo hacemos con sombra, y crece mucho mi mercado, se va a cosas que no son reales. Por lo tanto, en ese proyecto no se recomienda invertir. Bien. Bueno, eso era una primera parte. Eso era una primera parte. Dejé de poner acá para... ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Profe, nosotros tenemos una duda. Sí. Es con respecto a una de las tablas. En la tabla 20, cuando nosotros ya llegamos a la tabla. Bien, bien. Voy a tu duda puntual de cómo calcular el capital de trabajo. No, digo dudas sobre esto que yo mostré recién. Dudas sobre esto que estamos viendo. No, profe, creo que se entendió. Lo único, estamos hablando en el grupo como que no entendimos al final qué pasó con la fecha de entrega, porque la fecha de entrega sería hoy, entonces si ya no la pasa es como que, nada, estamos hasta las manos, digamos. No, Carolina, les estoy diciendo que estamos esperando toda esta semana. ¿Me entienden? Perfecto, no entendí eso entonces. Yo le dije recién, no les puedo decir un sí porque tengo que consultarlo, pero vayan entregando en la semana. Porque a ustedes les estaba faltando todo esto, hablar de todo esto, que la semana pasada, no sé, el miércoles no sé qué pasó y el lunes no sé qué pasó. El lunes no hubo clase y el miércoles poca gente, me parece que hubo. No sé qué pasó. Nos faltaba esa partecita y nada, tenemos las tablas, pero nos quedan los análisis, que es como lo fundamental, entonces teníamos como un poco de miedo. No, por eso les estoy diciendo, tranquilo, porque si estamos hablando de esto es porque
estoy mostrándole que podemos todavía entregarlo un poco más tarde, pero bueno, ahí le mandé el informes ejecutivos, manual de negocios, alimentos balanceados y el informe ejecutivo, lo que mostré recién, a su Power, Perfecto, a profe, su muchas gracias. Telegram, perdón. Bien. Sí, hay que seguir trabajando. Melissa Medina, sí, entreguen cuando terminen, ¿no? Vamos entregando cuando vayamos terminando, porque esta parte no la terminamos, ¿sí? Es un sí, vayan entregando. Esta semana tenemos que terminar con ustedes. Que esta parte no la terminamos de redondear mucho y estamos trabajando en eso. Si vuelvo a compartir un poco con esto, les quiero mostrar un informe ejecutivo de esta empresa. Para que ustedes lo vayan haciendo y trabajando y terminando. Y empecé por el final, pero bueno. Evaluación de proyectos, Sarazara, no sé quién lo hizo. Ah, no dice. ¿Quién lo hizo? Lo borré. Resumen ejecutivo, mercado objetivo, producto. Acá voy un poco más. Otra vez pongo los 25. Sí, ponemos los 15% del mercado, la cantidad de kilos anuales, pero vamos, la distribución de hogares, sí. Pero vamos un poco más adelante, el emplazamiento, la mano de obra. Más o menos lo que decía Power. Con mayor profundidad, sí, con mayor profundidad. Con un poquito más de profundidad. ¿Cuántas hojas? 4, 5. Ya cuando entrego un resumen con más de 5 hojas, el inversionista no lo lee, no le interesa, no le lleva el apunte. Por eso te va a decir, no quiero invertir porque no tengo claro qué me estás pidiendo. Ahora, si tiene 4 hojas y encuentra con que hay un indicador que a él le gustó, 577.000 kilos y 41 millones de pesos, el umbral de rentabilidad, y dice, lo puedo fabricar 600.000 kilos por año y gano 50 millones. Listo, vamos para adelante. ¿Te gustó ese número? Ahora empieza a indagarte, a preguntarte. Y empieza cada vez más fino a los detalles. Son inversionistas, no son sonsos. Van a ir al punto justo de cuáles son tus debilidades en tu proyecto y cuáles son tus cosas positivas de tu proyecto, ¿no? Dónde puede hacer agua tu proyecto y dónde puede estar hundiéndose. Condición de liquidez desahogada. Condición desahogada los 2 primeros años y se vuelve insostenible. Ojo, se vuelve insostenible a partir del 3.er año. No tengo liquidez, algo tengo que hacer acá. ¿No? Tengo ahí un punto que habría que analizar. Bien. Le subí un ejemplo de plan de negocios, un formato de plan de negocios. ¿Por qué la idea del formato de plan de negocios? Porque si bien esto es una evaluación del proyecto, siempre como que viene solapado la idea de la evaluación con la formación del proyecto. Y lo mejor que tenemos para poder armar un proyecto de emprendedorismo es el plan de negocios. Es una herramienta donde muestro el negocio. Muestro el negocio desde lo importante del negocio. Desde lo importante. Mercado potencial, segmento, ventaja competitiva, 4 palabras. Análisis de la competencia, 5 empresas. Producto, servicio. En realidad nosotros no hacemos servicio. Precio, estrategia de precio. Distribución, plazas, promoción. 4 palabras de cada cosa. Estudio técnico de la producción. Operaciones, proceso. Esto también es una forma de presentar un informe ejecutivo, pero con la mirada del plan de negocios. Porque cuando miro plan de negocio, materiales, materia prima, voy metiéndome un poco más hacia adentro del proyecto.
hacia adentro. Entonces eso es, bueno, estudio económico, periodo, producto, inversión, gastos, estructura de costos, costos variables, costos fijos, material, materia prima, costos productivos. Esto sale de las tablas. Esto es umbral de rentabilidad físico y económico. Esto es para calcular margen de ventas, van y TIR, punto de equilibrio, cantidades y precios, flujo de efectivo. ¿Por qué se le pone un flujo de efectivo en un plan de negocio? Porque tengo que mostrar, estas son las tablas 28, 27, por ahí, todos los gastos y consumos. Tengo dos tipos de flujo de fondos, los que tienen financiamiento y los que no tienen, o sea, un flujo de fondo operativo y uno no operativo. Y terminó. Lo último es el flujo de fondo. Nosotros, o sea, que el plan de negocio termine en un flujo de fondo operativo y financiero. Y nosotros, no, nosotros calculamos indicadores. Al evaluarlo, se calculan los indicadores. Ya estamos en lo último. Cuando vayan entregando, bueno, esto ya lo tienen por ahí, ya se lo dije. Cuando vayan entregando, que vayamos terminando en estos días, cuando vayan terminando y nos juntemos, yo mañana a las 5 nos podemos juntar con los grupos que nos necesiten. Nos juntamos a las 5 con los grupos que nos necesiten, sobre todo si son míos mejor, pero si no son míos no importa. Nos juntamos a las 5 y redondeamos todo esto, así ya queda terminado. ¿Qué nos queda? Ahora sí vamos a las preguntas de las tablas, porque ahora sí nos quedan las tablas. Habíamos quedado más o menos con ustedes en la tabla 25. Cuéntenme Sí, cómo han... profe, yo le iba a hacer una duda de la tabla 20, que ahí nos trabamos. Nosotros para obtener las cuentas a cobrar teníamos que ir a una cierta cantidad de días, el costo total de producción menos depreciación e intereses, ¿no? Sí. Pero nosotros al no tener ya definían una cantidad de capital de trabajo, no sabemos cuánto va a ser la cantidad nominal de intereses. Tenemos ya averiguado más o menos cuánto el porcentaje que vamos a tener sobre los préstamos que tomemos, que es lo que nos daría lugar a calcular la cantidad de intereses, el precio sería, pero se nos hace como un loop ahí, porque Se necesitamos los hace, intereses para las cuentas a cobrar y para el capital de trabajo necesitamos las cuentas a cobrar, pero para saber cuánto vamos a tomar prestado necesitamos el capital de trabajo completo. bien. ¿Cuántos son los intereses? ¿5 millones o 20 millones? No me acuerdo, no tengo un número bien acá, pero era sí, 20, por ejemplo. 20. Es decir, poner el orden de magnitud del valor. Poner intereses 20 millones. Y después fíjate si son 20 o si es un millón. Si vos pones 5 o 6 millones no te va a cambiar la ecuación. Pero si vos pones 1 millón y es 20, sí te va a cambiar la ecuación. ¿Me explico? Bien, más ponemos un aproximado y a Primero medida que si vemos que un después orden de nos da un magnitud. número, claro, Yo decía los números grandes. Un orden de magnitud. ¿Es 20 o es 1 millones de intereses? Bueno, y o al en base principio a no pongas eso, nada. Hace costo productivo menos depreciación y no pongas intereses. Calcula bien, todo y volvé con los intereses acá y modifica. perfecto. Y otra cosa que nosotros habíamos pensado era que nosotros tenemos todos los precios, tanto precios de venta como precio de costo de materiales, y los fuimos actualizando una cierta tasa para los siguientes años, como por ejemplo el costo de materia prima o No, diferentes. por eso dijimos que no, Santiago. ¿Viste cuando se hace el estudio de sensibilidad? Sí, Ahí pone una inflación del 50% anual, si vos querés. Pero es ahí donde se trabaja. A ver, es cierto que tenemos que modificar año por año, pero no es la metodología de trabajo. Yo tengo que pensar que en esas variables sensibles que yo hablaba recién, la tasa de inflación es importante, es lo que me está modificando el trabajo. ¿Sí? Porque es un impuesto que sí. estoy pagando a la producción. Y encima es
recesivo, lo pagan los más pobres, los más ricos no pagan inflación. Entonces tengo que ponerlo en términos de análisis de sensibilidad. El valor de la inflación lo tengo en cuenta el último año. No en el último año, sino como escenario variable. Bien, entonces, ¿Qué te por ejemplo, produce un ponemos el escenario? mismo precio de materia prima, precio unitario, Todos sería el costo unitario todos los años el mismo. sí, es la foto de hoy, todos los años. Bien, En otro escenario, esto es para todos, ¿no es cierto? En otro escenario, o en el primer escenario, pesimista, hagan 3 escenarios. 3 escenarios. Un escenario, el que ustedes tienen y lo vamos a llamar normal. Todo el juego de tablas que ustedes tienen y lo llamamos normal. Un escenario 2, que lo vamos a llamar pesimista. No sé, en el otro curso no dije esto, pero bueno, hoy pesimista. En realidad, pesimista. Y un tercer escenario que lo vamos a llamar optimista. ¿Qué le pasa al escenario pesimista? En realidad es el peor de todos y es el escenario que tiene una tasa de inflación que va a rondar en el orden del 40%. Como para tirar una idea, ¿viste? Puede ser más, sí, pero el 40% ya es representativo. Porque la idea es la tendencia de la baja de una tasa de inflación anual. Y además otra cosa, ¿qué produce un escenario pesimista? Algo que los economistas llaman stagflación, un estado tan inflacionario. De estancamiento del producto o de disminución del mercado. Entonces, o dejo el mercado como está, o lo bajo hasta un 10%. O sea, vendo un 10% menos de lo que yo estoy pensando que voy a vender, porque el mercado está estancado. Y además está en un proceso inflacionario de un 40% anual. Entonces, en esto, ¿cómo afecta un 40% anual? Estás hablando de un 3% promedio estimativo mensual, 3,5. Bueno, esto, ¿cómo afecta a todo tu producto? Este es tu escenario pesimista. El optimista es que crezca el mercado, crezca el precio de venta, porque sí, la mano de obra se mantenga estable o crezca poquito. ¿Qué otra variable sensible tenemos? Analizar cuáles son tus variables sensibles en tu proyecto. La mano de obra, la materia prima. Crece, decrece, bueno, creció porque es importada, se mueve con dólar. Bueno, entonces ahí tengo 3 escenarios. Normal, pesimista y optimista. Y ahí recién hago el estudio de valor esperado, equivalente de certeza, ¿no? De cada uno de los indicadores. ¿De qué indicadores? Van y TIR. No, van y idea. O van solo, el que me represente mi proyecto. ¿No? Criterio. Esto es criterio de trabajo. Una es criterio y otra es metodología. bien, perfecto. Y una duda más que se nos presentó, profe, es que nosotros al 5.º año duplicamos la cantidad de máquinas. Es decir, de las máquinas con las que empezamos, tenemos que comprar una más de cada uno porque el mercado nos da la capacidad para seguir aumentando nuestra producción sería porque sabemos que lo vamos a vender, porque hay una diferencia muy grande entre la oferta y la demanda. Pero, Y nosotros no sabemos cómo ahí medir la capacidad, porque nosotros sabíamos que al 4.º o 5.º año ya teníamos que estar al 100% de capacidad, pero cuando nosotros volvemos a comprar máquinas, no estamos al 100% de capacidad desde el 6.º año sería, que el 6.º año viene a ser el primer año en el que tenemos el doble de cantidad de máquinas. bueno, Ahí como contamos, ese como es que baja tu. la... No. El criterio es, en el 6.º año recién llegás al 100% de capacidad. Pero no, nosotros en el 5.º llegamos y después, antes de empezar el 6.º año, compramos nuevas máquinas, pero no usamos el 100% de capacidad de las nuevas máquinas en el 6.º año, porque los proveedores no tienen la capacidad de darnos toda la cantidad de materia prima que Esa es necesitamos tu nosotros. capacidad de planta, la del 6.º año. Entonces Tu quedaría como que capacidad sí de baja planta la... es la del 6.º año. Bien, perfecto. En el quinto tendrás un 50% de esa capacidad de planta y en el tercer año tendrás un 25% de esa capacidad de planta. Tu capacidad de planta Bien. no es la del primer año. Es cuando llegás
al máximo de tu producción, que es lo que vos elegís, que es en el sexto, me estás diciendo. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe, gracias. Profe, una consulta respecto a lo que dijo recién de la inflación. ¿Está mal entonces si nosotros ya hicimos todas las tablas teniendo en cuenta la inflación? Sí. Bueno, gracias. ¿Por qué? Porque lo habíamos hablado muchas veces, esto de cuando hagamos variables sensibles, recién ahí van los valores de inflación, o de variables sensibles en realidad, porque la inflación es una variable sensible, o sea, una tasa que te modifica algo, pero un precio de cambio, el precio de cambio real con respecto al dólar puede ser más grande que la inflación. 65 pesos, 180 pesos. La inflación en este periodo no fue lo que dijo la inflación. El dólar creció o cayó más o menos. El precio de cambio acá era importante. Bueno, no sé, hay que ir viendo eso. Profe, le hago una consulta. Había en la unidad 8, cuando hicieron la explicación de las tablas, dijeron que no tengamos en cuenta la parte de obras civiles. Eso fue lo que yo entendí. Y en la unidad 5 también las menciona y en las tablas se involucra el tema de los valores de las obras civiles. ¿Las tenemos en cuenta o no las tenemos en cuenta? Sí, había que tenerlas en cuenta. ¿Por qué pensás que no? Además, yo les dije, había un rubro de obras, de la revista Obras, que de ahí podíamos sacar los valores de los grandes números de la obra civil. Porque cuando explicaron la unidad 8, eso fue lo que entendí que terminaron diciendo con el otro profe, de que las obras civiles, que no se tenía en cuenta en el desarrollo las obras civiles. Entonces sí las tenemos en cuenta. Hace lo que pueda, con el tiempo que tenemos, hace lo que No, justamente Oye, en mi grupo lo tuvieron en cuenta, sí. pero pero yo pensé que se habían equivocado las chicas. Pero puede ser de que ellas interpretaron otra cosa y por eso lo hicieron. Pero por eso estábamos debatiendo de que no sabíamos si se tenía en cuenta o si no se tenían en cuenta. En realidad sí se tiene en cuenta. A raíz de eso, la unidad 5 también lo tenía en cuenta. La unidad 8 y después todo lo que es la unidad 9 lo vuelve a involucrar en las tablas. Por eso era mi pregunta, porque es todo se arrastra en el trabajo, entonces había que tener todo bien para poder seguir. Parte del activo fijo, la obra civil. Y es un costo de inversión muy grande. Ponerlo en valores, todos los grupos tienen que estar, pero pónganlo en valores estimativos si no lo tengo claro. A ver, $5.000 el metro cuadrado, 4.000, más o menos eso creo que está. Me he peleado con mi hijo el otro día, pero sí, más o menos eso creo que están en los valores. Así que pongan Perfecto, eso profe. valores, Muchas gracias. como valores estimativos de monto constructivo, ¿no? Y un 10% el monto al año siguiente de mantenimiento. 10% del monto de obra de mantenimiento. Profe, yo tengo otra consulta sobre la tabla 20. Sí, En el pasivo corriente, en obligaciones a pagar, hay que tener en cuenta los pagos, digamos, de las cuotas de los préstamos con los intereses. ¿por qué? Si acá dice obligaciones a pagar, suma de materia prima más servicios. Claro, pero como era pasivo corriente, digamos, en nuestros 3 primeros años nosotros vamos a tener que pagar dentro de ese año esa deuda, digamos. No entraría, aunque sea así. Materia prima y servicio, nada más. Bien. Bueno, 25. 26. A ver qué hicieron de la tabla 26. Esta se viene arrastrando de otras tablas, ¿no? Pero bueno, tratando de ver de dónde vienen cada una de las tablas. A ver, a definir por el equipo de trabajo las regalías y los seguros. ¿Qué son regalías? A ver, porque acá hay una cuestión.
La tabla 26 habla de obligaciones financieras. Financieramente es lo que yo le tengo que pagar al banco o a donde yo saque mis créditos. ¿Qué le pago? ¿Qué pago? Pago cuota de reembolso, o sea, capital, los primeros 4 años. A lo mejor en el año 6, cuando vuelvo a comprar, a cambiar equipamiento, pago otros 2 años más de préstamo, capital. Esa es la cuota de reembolso, el capital. Y el interés es una parte también proporcional. Si es crédito francés, la suma de capital más interés siempre se mantiene. Bien, esos son con los préstamos. ¿Qué otra cosa pagamos? Dividendos. Solamente dividendos nacionales. En el año 0, como no construyo, a lo mejor no le pago nada. Como estoy construcción, nada, no le pago dividendos. Si no hay producción, no hay pago de dividendos. Tomen nota. Si no hay construcción, no hay pago de dividendos. Construyo y no tengo producción, dividendo 0. Empiezo a pagar dividendos cuando estoy en el 55% productivo. ¿Cuánto pago de dividendos? El inversionista me va a pedir una tasa del 30%. Yo el primer año no le voy a dar el 30% de los dividendos. A lo mejor le doy el 15%, porque tengo poca producción. El segundo año a lo mejor le doy el 30%. Y después le mantengo el 30%. Regalías y seguros, 0, 0, 0. ¿Qué son las regalías? ¿Y qué son los seguros y reaseguros? Todos los años, nosotros los vamos a considerar 0. Pero si tuviera que considerarlos, yo pongo plata en un sector de inversión. Pero también digo que si pasamos por arriba de un cierto, de 21 millones de productos, voy a cobrar más en términos de regalías. Perdón, no solamente mis dividendos, sino regalías. Bueno, yo acá a estas empresas no quiero pagarle ninguna regalía, entonces 0. Aparte 0 me achica el problema de algunos cálculos. Pero sí, voy a, cuando empiece a dividir dividendos, voy a tener en cuenta el 30%. Por eso, en los balances, voy a tomar una tabla del 30% para el capital y las utilidades. Activo menos pasivo es patrimonio. ¿Está bien eso? Sí. Tuve una consulta de los dividendos que vimos recién, que planteó de que pagáramos primero un 15%, después un 30%. ¿Eso respecto a la suma total de los dividendos o a los dividendos que ya pusimos por año en la tabla? Creo que está vinculada a la 28, a la 26. Está bien. ¿Qué ocurre ahí? Vamos a la 28. Yo voy a poner así. En el año 1 y 2, cuando hay construcción y montaje, no puedo pagar dividendos. No pagamos nada, porque los dividendos deberían ser plata neta. ¿No? Plata neta. Plata líquida. Plata productiva. Entonces yo tengo que decirle al inversionista, perdón, por más que vos me pidas plata, yo no te voy a dar. Ingreso por venta, 100.000 millones. Costo productivo, 40. Me quedaron 60 pesos. Se llama utilidad bruta sujeta a impuesto. Impuesto a la ganancia, 35%. 35 por 60, 18. 60 menos 18, 40. 40 es la utilidad neta. Estoy haciendo utilidad neta 40. Sobre los 40 pesos, ¿cuánto le pago de dividendos? Y él quería el 30%. Él quería el 30%. Bueno, no le voy a dar el 30%, le voy a dar el 8%, el 20%, el 15%. Le voy a dar 10 pesos. Profe, ahí nos aclara que por 5%. No, el 5 se refiere al punto 5. El punto 5, que es la utilidad. Ah, bien. 3 menos 4, 5 por el porcentaje de utilidad. Bien. Se refiere a eso. Está bien, vamos bien. Entonces, yo
¿Le tendría que dar utilidad? Sí. ¿Cuánto le voy a dar? No le voy a dar el 30, le voy a dar menos. Para que me vaya cerrando ¿qué? Porque yo acá está el valor. Le doy 10 pesos. Me quedan no distribuidas 30, tenía 40, ¿no? 30. Y el primer año me quedan 30 y al otro año me van a quedar 60 de las acumuladas. Estas distribuidas y acumuladas son las que yo tengo que ir llevando a la tabla 26, me parece. No, 27 en realidad, 27. Que están en esta línea. Utilidades no distribuidas acumuladas. Y capital social que va poniendo en el renglón de arriba toda la empresa. Entonces la suma de utilidades más capital social es el patrimonio. Este patrimonio tiene que ser igual al activo menos el pasivo. O el activo tiene que ser el patrimonio más el pasivo. Activo, patrimonio total más pasivo. Bueno, como sea. Yo voy a ir moviendo, sumando, bajando, tanto el capital como las utilidades. ¿Por qué? Porque el activo corriente, las depreciaciones, las inversiones de reemplazo, el capital de preproducción, las obligaciones a pagar, los préstamos, no puedo tocar nada de eso, porque es lo que estoy diciendo que es. Sí puedo tocar los dividendos, sí puedo tocar las utilidades no distribuidas y pedirle más capital. Entonces, en esos hago la gestión de trabajo. Le pago menos, le pido más capital social y que me queden menos utilidades distribuidas. ¿Qué es lo importante? Que me cierre el balance. Que yo pueda ver que el activo menos el pasivo me da el patrimonio que me queda. Eso es. Entonces, por eso, en estas tablas tengo que ir gestionando los números entre la 27 y la 28 para que me queden los dividendos y las distribuidas y el capital social que va poniendo cada uno en equilibrio. Esa es la finalidad de las proyecciones de venta y de los balances. Lo último, hago un flujo de fondo operativo donde, como importante de medir esto, las depreciaciones las pongo al final del plan, el valor residual. ¿Qué tengo como valor residual? El 10%, porque una depreciación técnica es el 10% por año. En 10 años, cada año le quito el 10%. Tengo la décima parte por año. Más de todos los activos fijos, ¿no? Más me queda la obra civil, y la obra civil 20 años. Cuando acá tengo una vida útil de 10 años, acá tengo una vida útil de 20 años en la obra civil, y estos son equipamientos, activos fijos. Y obra civil 20, quiere decir que tengo un quinto por año. ¿O no? Un quinto por año. Entonces sumo 20 años de vida útil, entonces me queda un quinto por año. Esto sería la sumatoria de todo esto, de activo fijo más obra civil. Ese es el valor residual que me queda en el último año. Que es otra de las preguntas que hacen por ahí. ¿Cómo calculo el valor residual? Un décimo del activo fijo más un quinto de la obra civil. Porque la depreciación es 10 años y 20. Terreno no se deprecia. Terreno es inversión. Pero no lo tengo en cuenta más que como inversión. Pongo ingreso por venta, le resto costo productivo, me queda utilidad bruta, le sumo impuestos, depreciación, valor residual al final del proyecto. Le resto inversión y me da un flujo de fondo. Esto es lo importante, porque con esto calculo BAM y TIR. ¿Puede ser negativo el primer año? Sí. El segundo, también. Dice algo. Me falta inversión, me falta financiamiento. Puede ser negativo. ¿Vamos con eso? La tabla 27. Una duda. ¿Sí? ¿Puede ser que el primer año nos dé negativo el saldo de liquidez o ni siquiera? Sí, puede ser el primero y el segundo que te dé negativo. Ah, bien. De hecho, es lo más común. Que vos no puedes balancear
entre tu estructura de capital de la tabla 23 a 24 y tus utilidades y tus... o sea, no puedas balancear la inversión y tengas más inversión que plata, ¿no? Entonces, es decir, tu ingreso por venta es más chico que toda la inversión. Y puede ser, pero el segundo año, al tercero ya tiene que estar positivo. Digo, tengo que empezar a gestionarlo distinto. No importa si da negativo muchos años. Entonces después tendré que explicar por qué da negativo muchos años y tendré que aumentar los ingresos, o aumento mercado, o aumento precio de venta. Veo. Profe, tengo una pregunta. Yo soy el grupo que te había preguntado de las máquinas antes, que agarrábamos máquinas del año 6. Sí. ¿Esas máquinas, ese préstamo, lo llevamos actualizado al año 1 o no? No, a ver, vos compras en el año 6 y pagas el año 7 y 8. Claro. 9 y 10, ponele, que a lo mejor lo pagan en 4 años. Pones el valor de ese crédito hoy en el año 6. Bien. Hoy comprar máquina te sale 1.000 pesos, en el año 6 también te va a salir 1.000 pesos. La inflación la tenemos en cuenta en los escenarios, con las actualizaciones. Bien. Vale, gracias, profe. Si no, en el Fondo Monetario no nos van a creer esto. Estamos muy complicados con el tema financiero. Bueno, gracias. La tabla 29 habla de lo mismo. Es un flujo de fondo, nada más que le pongo intereses. Si yo pudiera ver solo la tabla 29, tendría que ver que tengo intereses. Nada más. Tengo intereses. Y fíjese que casi me quedó igual la tabla. Con 2 columnitas más, que es el financiamiento de la inversión en capital y en préstamo, ¿no? Acá el BAN y el TIR que calculo con estas tablas me va a dar más chico en realidad. Porque tengo intereses y capital que tengo que pagar. Pero en realidad se calcula igual. Cuota de reembolso es el capital que pago. Cuota de reembolso es el capital del préstamo. Es diferente al capital social. El capital social lo pago por ahí abajo. Capital social. Y préstamos es lo que pago con los préstamos. Interés más capital. Bueno, y nada, listo. Ya está. La tabla 30 habla de nada que ver con lo financiero, sino con la actualización social. Pero esa tabla ya la hicimos. En algún momento de la vida hicimos esto de valor esperado del producto y todo eso es lo mismo. Sale de ahí la tabla. Bueno, ahora sí estamos al día para que ya terminemos el proyecto y discutamos sobre el proyecto. Recién les va a quedar casi completo esto cuando lo puedan ver terminado. Como que les cierra la película cuando lo podamos ver todo terminado. No, antes no. Así que vemos cómo lo podemos ir viendo esta semana. Mañana a las 5, un par de grupos a las 5, un par de grupos 5 y medio. Hola, profe, tengo una duda. Sí. Con la tabla 30, en valor de producto, ¿qué valor iría? Y nosotros en nuestro caso no tenemos exportaciones. Y si no tenemos exportaciones no sabemos qué valor darle, porque nos dice la tabla 13. 0 le ponemos a las exportaciones. Ok. Acá calcula, 0 le ponemos. Comercialización interna, era esa. Que dice, viene de la tabla 13, pero ese valor como que no nos da cuando hacemos el valor agregado neto. No sabemos si está bien, que viene de la tabla 13, o tenemos que sacarlo de otro lado. No, mirá la tabla 13. Vos acá calculás, acá estás calculando el valor generado neto nacional solamente, porque no tenés al exterior. Y ese valor neto generado nacional es la suma de excedente social más sueldos y salarios. Sí. Este costo es, todo este costo. Vos acá tenés que poner, en la tabla 13 tendrás que poner este costo anual. Esta es la tabla 13. Acá pones la comercialización, es venta y distribución. Acá, año por año.
Bien. Bien, bien, bien. Yo entendí. Gracias. Yo, profe, tengo Profe. otra duda. Sí, dale, Santi. Bueno, vale. De los ingresos por venta. Sí. Bueno, en varias tablas, por ejemplo, en la tabla 2, primero habíamos calculado una estimación, digamos, con el precio de venta, sin tener más información sobre eso. Después, en la tabla 20, cuando calculamos las cuentas a cobrar, digamos que serían una parte de nuestros ingresos por venta, nosotros lo calculamos, bueno, con la fórmula de los días al costo de producción, menos depreciación y los intereses. En esa fórmula no hay que incluir el margen de ganancia, digamos, lo que nosotros queremos ganar. No, va lo que va. En la tabla 2 vos pusiste cantidad que vos vendés en el mercado por el precio de venta y el precio de venta es el precio del mercado interno. Sí. El valor que vos tomaste como precio de referencia del mercado. Esto era real, no era un estimativo. Era tu ingreso real, era la única tabla que te da valores positivos, digamos. Claro. Esa tabla es el valor previsto del producto. Y entonces, no, cuando después llevamos los datos, por ejemplo, a la tabla 29A, donde tenemos ingresos por ventas, lo traemos de tabla 2, pero no tiene relación, digamos, con nuestra tabla 20 en nuestras cuentas a cobrar, digamos, ¿no importa? Pero mira, no tiene relación y es cierto, y está bien que no tenga relación, porque cuentas a cobrar no habla de ingresos por venta. Mirá lo que es las cuentas a cobrar, costo productivo menos depreciación e intereses. No habla de ingreso por venta. Es el costo de producción menos la depreciación y menos los intereses que hablábamos digo, los intereses se hace un bucle acá porque primero tengo que calcular los intereses y después meterlos acá. Y recorregir, una vez sola, recorrido. Pero en las cuentas a cobrar no están calculadas en función de los ingresos. Están calculadas en función de la producción. Porque vos mirás la producción en las cuentas por cobrar, no mirás los ingresos en el capital de trabajo. Es cierto que vos al costo productivo, vos le sumás utilidades, le sumás gasto de venta, y tenés el ingreso, deberías tener el ingreso, pero no es la forma que se calcula en la evaluación, en el costo de capital de trabajo. ¿Bien? Bien. Y entonces en la tabla 21, que es estimación de cobranzas y pagos, esa sí. No, esa tabla 28 que no se iba a hacer. No se hace esta. No, bien. Yo dije, esta no se hace. Bien. ¿Por qué no se hace? Porque esta tabla lo único que me está diciendo es cuánto cobro por mes y cuánto pago por mes. Yo lo que pago son sueldos y salarios. ¿Y cuánto cobro? Cobro los ingresos por venta mensuales. ¿Me da superávit? ¿Me falta plata? ¿Cómo es el financiamiento? No me dice nada esta tabla. Me está diciendo si tengo superávit o déficit mes por mes. Por eso yo dije, esta tabla traten de no hacerlo. En un día, no sé. ¿no? Sí, cuando hablo de la 29, el ingreso por venta, este es el que viene de la tabla 2. Que acá es 0 y 0 porque no produzco nada, acá está en relación directa de la producción. ¿no? Bien, profe, gracias. ¿Van a necesitar otras tablas? A lo mejor sí, porque el BEA no lo tengo, pero tiene una tabla que les dejamos en el primer cuatrimestre. Y el equivalente de certeza. Tienen ya las tablas, los esquemas armados para calcular los indicadores. ¿no? Profe, yo también tengo una consulta, no me quedó muy claro, volviendo a la tabla 30. Nosotros tampoco exportamos. ¿Está bien si consideramos esa comercialización interna del valor de producto son nuestros ingresos por venta? Ahí en la primera fila. Sí. Sí, el valor de producto son los ingresos por venta. Bien, perfecto, sí, me parecía. Valor previsto del producto, ingresos por venta.
Y hay otra cuestión, profe, en el punto 5, que tenemos el valor agregado neto, lo calculamos como la diferencia, y ese punto 5.1 dice remuneraciones totales menos remitidas al exterior. Claro, Y si pago después, afuera. Si vos no tenés, tus remuneraciones ya son las totales. No pagas nada en el exterior. claro, y ahí lo había considerado en realidad porque en el punto de abajo dice el excedente social, y se calcula como 5 menos 5 menos 1. Por eso consideré esa fila 5.1 como sueldos y salarios, porque si al valor agregado neto nacional le resto los sueldos y salarios, llego a ese excedente social. ¿Está bien considerarlo así? Sí. La pregunta sería, ¿qué tasa de actualización le pongo? Y sí, Bueno, esa era por otra duda, profe. Si estaba bien en ese caso ahí considerar, por ejemplo, un estimado de la inflación, o tiene que ser menos, o alguna forma de calcularlo. ¿En el país hay otra tasa que pese más? No. Y no, me parece que no. No. Estamos segundos después de Venezuela y cuartos después de 2 países de África en el mundo. Así que no hay otro valor que pese más. La tasa de actualización social es 3,5, 40 anual. Bien, perfecto, profe, entonces. Sí, gracias. Que después de ver esto, con el 40% anual, ningún proyecto va a ser como era antes. Pero ¿sabes qué? El 40% anual de inflación no es culpa de quien está al mando de la política pública de gestión financiera. Es culpa del trazamiento y de la trazabilidad de las reglas de juego jurídicas, financieras, económicas y administrativas que tenemos en el país. Esa tasa de actualización social habla de la institucionalidad que tenemos en el país. Y te digo, es culpa de todo el mundo. Entonces, esto es lo que tenemos que bajar y espero que ustedes, para mis nietos, lo puedan tener en un valor relativamente importante. No sé, Estados Unidos se puso muy loco cuando tuvo que aumentar al 2,5% la emisión monetaria, entonces le dio 2,5% de inflación en esos meses, ¿no? Alemania lo mismo, por el tema de la pandemia, y está bien, porque tuvo que parar la bronca con devaluando y emitiendo con inflación, ¿no? Todos los países tienen ese manejo, ese resorte. Y está bien, pero estaba hablando de un 2,5%. Profe, una pregunta. Nosotros estamos analizando cómo qué tan grave es que hayamos puesto que la obra civil se puede construir dentro del primer año. O sea, buscamos mucha información y no Se sé. construye dentro del primer año y está bien. Claro. Vemos que todos Diferencia los ahora cómo vecinos lo eran a pagás. 2 años. Bien. Si vos lo pagás dentro del primer año, Ana, fíjate si te da financiamiento, cómo te queda la estructura de capital, cómo te quedan los valores. Sí, porque Ahora ya encima tenés toda también la película en la pantalla. hicimos como una planta bastante grande, 130 empleados tenemos, entonces era como Sí, necesitas infraestructura. una Bueno, pagalo. inversión. Lo construyen en un año, está bien. Porque Sí, para vos al empezar año a siguiente producir lo tenés que antes empezar a... posible. Vos lo construís en un año, pero al año siguiente tenés que empezar a producir. Claro, sí, sí. A bajo nivel productivo a lo mejor, qué sé yo, o a alto nivel productivo, depende de cómo es tu proyecto. Sí. El problema no es Estábamos lo que vos construís en un año. El problema es cómo lo pagás. bien. Profe, nosotros, en nuestro caso, nos pasa al revés. Nosotros, como alquilamos y tenemos ya el galpón construido, pusimos que el primer año empezamos a producir. Después dejamos 3 meses como para conseguir las máquinas e instalarlas, pero a partir del cuarto arrancaríamos. ¿Están bien más o menos? Está bien, ponele 6 meses para la parte constructiva. Porque Bueno. nunca,
hoy hay desabastecimiento de equipos productivos que tenés que traer de afuera, así que tenés un parate de 6 meses, por lo menos. Así que sí, está bien. Y tenés un nivel bajo productivo de medio año. Sí. Pero tenés tu obra, vos tenés gasto en vez de obra civil, tenés gasto en obra civil, pero también tenés gasto todos los años de lo que pagas de alquiler. Sí. Que habíamos visto que no era menor. Pero sí era más barato que construir. Sí, estos los costos de alquiler los pusimos en los sobrecostos. ¿Está bien? Bueno, falta un poquito, chicos. Ya estamos llegando, Ya a partir de la semana que viene, con todos los proyectos terminados, vamos a empezar a sortear cómo van a ser las presentaciones. Y ya estamos en el final. ¿Sí? ¿Estamos? Esta semana es la que tenemos que terminar el proyecto. Mañana a las 5, conéctese cualquiera que quiera conectarse. A las 5:30 otro grupo, a las 6 otro grupo, a las 6:30 otro grupo. Desde las 5 en adelante voy a estar conectado para ustedes para que nos cerremos todo lo que tenemos que cerrar. ¿Sí? Y el jueves lo mismo. Genial, profe. ¿Con este mismo link? Sí, con este mismo link, dale. Es el mismo link de todo el año. Listo. Es el mismo link de todo el año. Mirá cómo tienen en cuenta. Hoy me pasaba lo mismo con un cliente. Les digo, muchachos, el año pasado cuando les dejé el link para que ustedes se contactaran, nunca lo cambié. Es el mismo link para todo el año. Dale. Bueno, mañana a las 5, 5:30, vayan 6, 6:30, nos vamos juntando. Y el jueves también, Déjenme en el miércoles para el otro curso. Dale, gracias. Perfecto, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Dale, nos vemos mañana. Todos mis grupos que vengan. Chau, chau.